Vámonos para Géminis, sí. Géminis, Géminis. Géminis. Bueno, una luna nueva en Géminis. Hay algo que favorece y es que es como los finales, al ser los finales de Libra, socializa muy bien. Digamos que ahorita estos meses, estos últimos meses, los signos de aire, pues han tenido mucha energía disponible. Soles, ascendentes, lunas en los distintos signos Acuario, Libra o Géminis. Entonces hace parte de la triada donde este quincuncio tal vez invita a que las cosas o los disfrutes y las relaciones también tengan un tema de no perfección, de que nunca hay esa pareja ideal. Los ideales pueden llegar a estar saboteados. Y digo ideales porque recordando siempre que esta luna nueva está de protagónica con Quirón. Entonces, Quirón en la casa 11, en esos ideales de pareja, y la casa 5 que es tan enamoradiza, y allí es donde se está fecundando la luna. La luna, las lunas nuevas se fecundan, ¿no? Finalmente Sol y Luna se encuentran y ocurre esta fecundación en Libra, y Venus que está allí, la casa 5 que es muy romántica, de todas maneras la casa 5 invita al goce, al disfrute, al noviazgo, no en vano es la casa de el enamoramiento, es donde me enamoro, es donde tenemos en primera línea después de uno, 2, 3, 4 y de la familia como que hago contacto en la 5 con un otro que me produce una cantidad de sustancias químicas y me voy creyendo que a lo mejor es la perfección y es lo total. O la idea de ese primer amor y que voy a casarme y a tener hijos por allá cuando nos enamoramos, Juan, a los 15, a los 16. Y eso es mucho la casa 5 con este tinte de Venus, ¿no? De Venus que adorna mucho. ¿A qué voy con todo esto? Que si bien es un proceso humano que todos estamos viviendo por allí, Marte y Mercurio también en la casa 6 dice, bueno, ¿hasta dónde estamos dispuestos a soltar esa casa 5 y a no quedarnos ahí, que eso puede ser mucho de Géminis, quedarse mucho también en la casa 5 y si esto deja de ser casa 5 entonces el amor ya se murió, ya se acabó y hasta dónde solamente me permito vivir los ideales mágicos de casa 5. Las relaciones se van transformando, muchas veces no es tanto que el amor se muera, sino que se va transformando y en el medio de esa transformación propia de mí mismo, del yo, pues ya no me gusta como antes o ya empiezo o tomo otras decisiones en mi vida. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para soltar el ideal de lo que puede ser o de lo que tiene Quirón, de que la otra pareja me solucione, o de querer buscar en la casa 5 en esa magia, en ese elixir, de que todo sea como perfecto en una relación y si no es tan así. Creo que la casa 5 invita mucho a esa conexión con el niño, Juan, o la niña, con ese niño de nosotros, con esa versión que fuimos de niños, o hasta dónde también estoy siendo el niño en una relación ascendente en Géminis, soles o lunas, hasta dónde estoy viendo a la otra persona y no me estoy empoderando, que es lo que me invita Saturno en casa 10 en Pisces, también en ese punto de decir, a ver, asume también tu responsabilidad en una relación y no todo va a ser pimponeo, no todo va a ser magia, no todo va a ser crispetas, sino todo va a ser ¿sabes qué película quieres ver? Que es quizás el pecado de la casa 5 caer en ese enamoramiento y si ya no estoy en ese elixir, no. Químicamente dura un año, año y medio a lo mucho. Entonces, evidentemente, la vida, tarde que temprano, nos va a sacar de esa comodidad libra, de ese perfeccionismo. Y Saturno está en ese quincuncio diciendo, suelte con Neptuno en la casa 10 ese ideal de que esto va a llegar usted a viejito sintiéndose así con una pareja. No, las relaciones se transforman. Y justamente en eso está el hecho de que me voy transformando y ya no voy a sentir lo mismo. Claro que no vamos a sentir lo mismo que la primera vez que nos conocimos. También es como ese sacudón, ¿no? Que exige Saturno en casa 10 en Quincuncio de que hay algo que lo va a cambiar, no, no eternizar, que de pronto puede ser esto. Está muy romántico. Si tú te fijas una luna nueva en Libra con Venus ahí en casa 5, pues podríamos decir que el amor perfecto y esto, y es todo lo contrario es justamente vivir las relaciones en medio de la imperfección. Yo creo que es bien interesante para Géminis que puede llegar a ser el niño eterno de quedar que esto no se acabe o de que esto que estoy sintiendo no termine. Va a terminar Saturno en 10, quincuncio ahí. Buenísimo. O sea,
esa evolución que le diste ahí. Me encanta porque es que tener una lunación en casa 5 es eh, es querer irradiar. Y como está en Libra y en cuadratura con Plutón en Acuario, esa irradiación se vuelve obsesiva. La vida debería ser solo juego, solo libertad, solo posibilidades, solo enamoramiento, solo oxitocina y endorfinas y demás, que, ¿sí? Cuando en realidad, pues, no, eso es solamente una parte y es una parte que si se demora mucho en el cuerpo, quema todos los fusibles, además. Sí. Entonces, en este momento, el regente de Géminis, que es Mercurio, al estar en una conjunción partil con Marte en Escorpio, mira, me vi una película muy bonita en Netflix que se llama Días Perfectos. Me la recomendó alguien en YouTube, en un comentario en YouTube, en donde es una película japonesa en donde el hombre es un hombre como unos 60 años que lava baños públicos, ¿sí? Y tiene sus rutinas, ¿sí? Y de repente llega su sobrina y bueno, pasan unas historias, la película es lenta con una fotografía preciosa, él es amante del rock antiguo, del rock, del rock de los clásicos del rock y tiene en su camioneta un cassette. O sea, ¿por qué la traigo sobre nuestra conversación? Por la sencillez, Javier. ¿Sí? Un Mercurio en casa 10 está diciendo, la forma de tú reparar algo es con tus rutinas y volviendo a lo sencillo. ¿Qué tal si te haces cargo de ti mismo? ¿Qué tal si no delegas muchas cosas de tu vida a otras personas? Si velas por tu orden, y ahí empiezas a tener un proceso de catarsis, Mercurio, tan necesario e importante porque te has venido sobrecargando de tratar de mantener a todo el mundo contento afuera a un precio elevadísimo. Entonces, lo que está diciendo esto es como, vuelve a ti, bájale a estos ideales de perfección, de idealismo, de lo que debería ser o no ser en la vida. Y más bien recuerda que habitas un mamífero, habitas un cuerpo y que haciendo estas rutinas del día a día puedes llegar a sanarte, a encontrar un equilibrio interno. Esto también yo le diría a Géminis, habla, escribe, comenta, ve a terapia, eh, date la oportunidad de escucharte. El otro solamente te está mostrando la herida que tú ya traes. No es culpa del otro lo que te sucede. Es un momento de hacer un trabajo con ello, aplicado además. Totalmente. Yo creo que ahí es soltar ese Quirón en casa 11. Sí, totalmente es que es ahí el trabajo de, además que la casa 5 tiende a, pues son los gustos, los placeres de la vida, pero los placeres de la vida no son eternos. Y suena, ay, pero amaneciste hoy como, deprimido, tal, no, sino que la casa 5 no es la única, o sea, hay 12 casas. Y la casa 5 apenas ofrece una parte, ¿no? De momento que es importante, pero es una luna nueva. Claro, aquí estamos leyendo todos los matices, ¿no? Porque si fuera solo luna nueva en Libra con Venus ahí, qué delicia, si quitamos el resto, si quitamos el resto de lo que hay, pero analizándola es ese punto, me encanta a Además, trabajar. Javier, yo creo que con la cuadratura con Plutón, Géminis está en un rito de iniciación y de paso que puede llegar a nacer desde lo relacional. Lo relacional le está invitando a dar un salto para de pronto que haya un mayor compromiso consigo mismo, algo que a Géminis le pica, le da urticaria, le da, sí, porque ¿cómo así que me vas a comprometer y me vas a hacer firmar esto o me vas a... sí. Pero aquí con una cuadratura con Plutón ahí en la 9 tal vez sea un gran momento de esta lunación para que haya un antes y un después en la forma como te estás comprometiendo con tu vida, con tu propia vida, y que te permitas hacer una catarsis. Yo creo que acá lo más importante es dejar de obsesionarme por un ideal, Plutón en Acuario, por un ideal, por un futuro ideal, para más bien mirar y qué es lo que realmente tengo, qué es lo que hay.
Eso es el regente en la casa 6, con la simpleza de lo que hay, no con lo que debería ser. Sí. Muy, muy diluyendo también relaciones, diluir la forma de